Vamos a abrir nuestras Biblias. Como bien saben, con nuestro hermano Marcos iniciamos esta serie con la ayuda del Señor del libro de Daniel. Y sin darnos cuenta ya llegamos a Daniel capítulo 2. Así que le damos gracias al Señor por ese avance. Vamos a estar meditando en una porción grande de la Escritura, así que vamos a rogar también al Señor para que nos dé la paciencia y la concentración necesaria para poder estudiar estos versos. Y vamos a estar meditando, mis queridos hermanos, de los versos 24 al 49. Vamos a, con la ayuda del Señor, meditar en estos versos. Daría el capítulo 2, de los versos 24 al 49. Dice así la palabra del Señor. Después fue Daniel donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Baltasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua, y esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin la ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza, la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, él los ha entregado en su mano y los ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, y luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que triturará, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies de los dedos y parte de barro de alfarero y parte de hierro, serán el reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Así es como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. También parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre.
Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en un futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, mientras Daniel quedó en la corte del rey. Amén. Amén. Tenemos este hermoso relato, hermanos, del gran poder de nuestro Señor. Quizás como a mí, muchos de ustedes, en la medida que hay tiempo, ¿cierto?, y las condiciones lo permiten, les gusta disfrutar de una buena película, o de una buena serie, o de una buena novela. Y cuando uno ve películas, hay escenas que son muy fuertes, muy llamativas, o que dicen: oh, qué buena película, qué asombroso el director, los actores, qué gran escena, logró traspasarme la angustia, la alegría, la felicidad, qué sé yo. Y uno queda más asombrado, hermanos, cuando uno ve, como se dice, el tras bambalinas, lo que hay detrás de escena. Cuando uno investiga, por ejemplo, toda la preparación psicológica que tuvieron que tener los actores, la preparación física que tuvieron que hacer. ¿Cuántas personas hay trabajando detrás de esa escena? Efectos especiales, dobles, en fin, uno dice aún más encima: wow, qué asombroso. Qué asombrosa la capacidad de estos hombres dada por Dios para transmitir esto a través del cine. Y eso pasa mucho cuando uno analiza las cosas y se pone a ver lo que hay detrás de esas cosas. Hay frases que usamos, por ejemplo, detrás de un gran hombre se dice hay una gran mujer. Ahora eso se reemplazó, es al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Cuando dicen detrás de un gran niño o un gran niño, una niña, hay detrás de ese niño o niña padres, grandes padres comprometidos, esforzados, dedicados, ¿cierto? Y piense, dentro del caminar cristiano y dentro de nuestra perseverancia y peregrinaje hasta llegar al cielo, a estar con Cristo, sucede lo mismo. Cuando usted ve y dice: qué gran hermano, qué gran varón, qué gran siervo de Dios, qué gran hermana. Esa hermana es abnegada, dedicada al Señor. Lo que uno está viendo y está reconociendo es la obra de Dios en esa persona. Es lo que está detrás de esa hermana. Es la gracia de Dios. Lo que está detrás de ese hermano. La gracia y el poder de Dios. Y eso es lo que hemos visto, mis hermanos, en estos distintos sermones con el libro de Daniel. Nos ha impactado la integridad de Daniel, ¿cierto? Nos ha impactado la valentía de Daniel. Nos ha impactado la sabiduría, el coraje, la valentía de Daniel. Pero lo que no debemos descuidar, hermanos, es que el libro no se trata de que Daniel es el protagonista de esta historia, no. Sino que Daniel es siervo de Dios, instrumento de Dios, pero el protagonista de esta historia es Dios. Dios siempre ha sido en cada verso, en cada capítulo, el centro de este libro. Y eso es lo que vamos a continuar viendo, hermanos. El domingo pasado llegamos a esta escena angustiante donde el rey tuvo un sueño. Tuvo este sueño y él se levanta, se despierta y se había olvidado de este sueño, pero además quería la interpretación de este sueño. O sea, algo muy difícil de conseguir. Y quedamos el domingo pasado y nuestro hermano Marcos nos decía cómo Dios bendijo nuevamente, a Daniel, y Daniel ahora tiene la interpretación de este sueño. Daniel nuevamente es utilizado por Dios para dar a conocer este sueño al rey. Pero quisiera, mis hermanos, que más allá de reconocer o identificar que sí, Daniel tuvo la interpretación y la revelación de este sueño, fíjense en cómo Daniel utiliza este sueño para revelar y dar a conocer también quién es su Dios. De la manera directa, revela el sueño, pero de forma indirecta
le muestra al rey quién es su Dios. Vamos a ver primero entonces cómo Daniel revela la omnisciencia de Dios. Daniel revela la omnisciencia de Dios. Vamos a ver esto en los versos 24 al 30. Vemos que entonces que estaba esta escena, esta tensión. El rey manda llamar a sus sabios. Tengo un sueño y necesito la interpretación. Necesito sabios que ustedes me revelen estos sueños, este sueño que yo tuve. Y fíjese cómo contestan ellos. Verso 10, voy a devolverme un poco más atrás. Los sabios le dicen: Rey Nabucodonosor, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey antes o príncipe preguntó cosas semejantes a magos, astrólogos o caldeos. Por lo tanto, lo que usted demanda, rey, es un asunto muy difícil. Y para añadirle más dificultad a esto, declaran en el verso 11, declaran estos magos, porque el asunto del rey es muy difícil y solamente lo puede revelar los dioses. Pero estos dioses no tienen morada o comunión con la carne. O sea, las personas, este círculo íntimo, este círculo de confianza, los sabios, los astrólogos, los magos, que estaban ahí para aconsejar al rey, dijeron: Rey, hasta acá nomás podemos llegar porque más allá es imposible. Más allá solamente los dioses pueden revelar estos sueños. E imagínense, hermano, lo frustrante que tuvo que haber sido para este rey, que estaba acostumbrado a solamente ser así y tener todo a su disposición. Era un rey que estaba acostumbrado a que todo funcionara como él quería, y que estas personas le dijeran: Rey, lo que tú estás pidiendo es imposible. Y vimos que eso generó la molestia del rey Nabucodonosor. Estaba tan airado que declaró que iba a eliminar a todos los sabios, ya que no le sirvieron, no cumplieron con su función, que era aconsejar a este rey. Eso ocurría hasta que aparece en escena Daniel. En el verso 20, Daniel ora, ¿no es cierto?, junto a sus amigos, y él declara esta oración asombrosa porque él ya ha recibido la interpretación del sueño. Él estuvo en esta misma situación. Su vida también estaba en peligro. Él era parte del consejo de los sabios, del rey. Pero él no se angustia, sino que fíjese lo que hace Daniel. Él convoca a sus amigos y juntos oran al Señor. Y el Señor le revela el sueño. Y desde el verso 20 en adelante vemos una oración hermosa de Daniel. Como Daniel declara de que Dios es aquel que muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes y da sabiduría a los sabios. Él reveló en el verso 22, dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel en su oración empieza a meditar acerca de este atributo de Dios. Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. Y Dios pone en evidencia aquello que estaba en tinieblas. Daniel entonces recibe esta interpretación, este sueño, y lo que hace es dirigirse a Arioc, este jefe de los oficiales, y le da la buena noticia de que no es necesario que muera alguien hoy, sino que tengo la revelación del sueño del rey. Arioc rápidamente va donde el rey Nabucodonosor, lo hace llamar, y fíjese lo que ocurre en el verso 26 en adelante. Daniel es presentado ante Nabucodonosor. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Baltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y fíjese ahora, hermano, en cómo Daniel responde al rey. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel de entrada le dice al rey: Rey, yo humanamente no puedo revelar este sueño, humanamente es imposible. Ahí estaban en lo cierto tus sabios, humanamente es imposible revelar esto. Pero hay un Dios que sí puede hacerlo. Y ahí comienza entonces esta interpretación y esta revelación del sueño. Daniel
más allá de llevarse todo el honor a Él, todas las felicitaciones a Él, lo que hace es reconocer al Dios suyo. Y dice, si hoy en día vengo ante ti, oh Nabucodonosor, gran rey de Babilonia, y tengo el sueño, bueno, no es porque a mí se me haya revelado por ser el mejor incluso, o ser más sabio que el resto de los sabios, no. Sino que estoy aquí delante de ti, oh rey, porque Dios es el único capaz de revelar esto. Y Dios es quien, por su misericordia, me ha dado a conocer el sueño del rey. Dios en su misericordia usó la vida de Daniel, usó la vida de estos jóvenes, para que estos jóvenes ahora sean portadores de este mensaje. Miguel Núñez, que me imagino que es un pastor que muchos de ustedes conocen, declaró en un libro que él tiene acerca de los atributos de Dios, declaró cuán importante para nosotros como pueblo de Dios es conocer los atributos de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Y él dice lo siguiente: Dios reveló su palabra y la reveló a su pueblo, y se da a conocer a través de su palabra. Entonces su pueblo con su palabra sabrá cómo relacionarse con Él, sabrá cómo caminar con Él y sabrá también cómo reflejar su imagen a los incrédulos. Y también podrán disfrutar mucho mejor de sus bendiciones. Fíjese, Daniel, lo hemos visto por su crianza, por la infancia que él tuvo, él tenía muy claros versos donde declaraban acerca de que para Dios no había nada oculto, de que Dios era el Dios capaz de revelarlo todo. Y a Daniel se le presentó una situación que podríamos decir problemática, tensa, debido de muerte. Y lo que él hace es echar mano a esa palabra que un día a él se le enseñó. Él fue instruido en los mandamientos, en las promesas, en las proezas del Señor también. Y él tenía claro de que esto era humanamente imposible. Pero yo sé, por la Escritura, de que para Dios no es imposible. Yo sé por la Escritura de que Dios lo conoce todo, lo revela todo y saca aquello que está en tinieblas, lo saca a la luz. Y esto es como, para ilustrarlo, imagínense en un avión, sentamos a una persona que ha viajado mucho en avión, la sentamos a la ventana, ¿cierto? Y al lado de él, como para el pasillo, va una persona que es primera vez en su vida que toma un avión. El que está ya acostumbrado sabe que el avión va a comenzar a elevarse, van a haber ciertas turbulencias, si el clima está medio difícil, el avión también va a resistir, hay turbulencias en el aire, se va a mover mucho, pero luego va a descender y va a aterrizar. También van a haber turbulencias, ¿cierto? Y la actitud del que ha tomado muchos vuelos va a ser una actitud quizás tranquila, calmada, confiado, porque todas las semanas vuelo, todas las semanas tomo estos viajes y sé que esto funciona así. No tengo por qué asustarme. Pero si usted se recuerda cuando viajó por primera vez en avión, recuérdese de esas sensaciones, de esa emoción. Sentía quizás que se iba a morir. Dijo, Señor, aquí me voy, me arrepiento de mis pecados, esposa, esposo, te amo mucho. Porque uno estaba asustado. Yo nunca he viajado en avión, pero es lo que me han contado y es como se siente. Pero fíjese lo importante que es el conocimiento previo. Pregúntese usted ahora, ¿cómo ha respondido frente a situaciones de la vida teniendo el conocimiento de Dios que usted tiene hoy en día? Es muy distinto cuando se le presentaban esos mismos desafíos, quizás sin el conocimiento de Dios que usted hoy en día tiene. Y eso es lo que impacta en el ejemplo de Daniel. Vemos esta situación, humanamente hablando, imposible, pero Daniel confía en el carácter omnisciente de su Señor. Pero ahora, hermanos, les pregunto a ustedes, iglesia amada, ¿qué implicancias tiene para tu vida, mi hermano, que Dios sea un Dios omnisciente? ¿Qué significa para nosotros hoy en día, mis hermanos, que Dios lo conozca absolutamente todo y que para Él no exista nada que esté oculto, nada que esté en tinieblas? Si hay algo que está en tinieblas, Dios lo puede sacar a la luz. ¿Qué significa eso, mis hermanos, para nosotros? ¿Cómo vivo mi vida, mi día a día, mis decisiones, mis problemas, mis situaciones, consciente de que Dios es un Dios omnisciente?
Quizás algunos podrían decir, wow, me da más temor aún acerca de Dios, porque si Dios conoce lo bueno, también conoce lo malo. Conoce mis pensamientos, conoce las maquinaciones de mi corazón, conoce mis deseos más ocultos y más pecaminosos. Sí, mi hermano, sí, Dios lo conoce. Y Dios lo conoce y sabe, mi hermano, debieses tranquilizarte, porque ¿qué es mejor que Dios? ¿Quién más que Él va a conocer tu real condición, mi hermano? Por lo tanto, tú con Él no tienes que aparentar nada. Con Dios tú no tienes que aparentar absolutamente nada, mi hermano. Dios conoce tu corazón tal cual como es. Sino que en cambio, hermano, el carácter omnisciente de nuestro Dios, lo que debiese hacernos sentir es una profunda sensación de seguridad. No temor, no distanciarnos de Él, sino al contrario, correr hacia Él. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios conoce lo que desayunó usted en la mañana. Conoce lo que comió ayer en la noche. Conoce sus problemas, sus pensamientos, su dolor, sus lágrimas, sus alegrías. Dios las conoce. Termine esa oración como usted quiera, mi hermano. Pero Dios conoce todo de usted. Absolutamente todo. Y Dios está al pendiente de todo también, mi hermano. Por lo tanto, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que ir a sus plantas? Ir al Padre que le conoce al dedillo, al detalle. Y sin apariencias. No aparentando santidad, no aparentando rectitud. No, Señor. Voy a sus plantas débil, quebrantado, afligido, angustiado. Usted sabe cómo estoy. Estoy destrozado por dentro. Y voy a usted, el único capaz de ayudarme con mi necesidad. ¿Recuerda, mi hermano, el lamento de Ana, madre de Samuel? Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1. Ella estaba angustiada, derramada delante del Señor, orando con lágrimas en su rostro. Y aparece el profeta Elí a escena. Y Elí malinterpreta esa situación y cree que Ana estaba embriagada. Pero Ana no estaba embriagada. Tenía una profunda pena en su ser. Elí malinterpretó eso. Pero Dios sí conocía lo que había en el corazón de Ana. Ella estaba clamando por un hijo. Y Dios en su misericordia se lo concede. Ahora, mi hermano, uniendo todos estos relatos, toda esta historia, vuelve a preguntarte, mi hermano, ¿cómo repercute en mi vida que Dios sea un Dios omnisciente? Debiese darme seguridad, debiese darme ánimo, debiese darme la oportunidad de ir más a sus plantas en vez de huir de Él. Daniel estaba tranquilo, pudo ir a la oración junto a sus amigos. Ellos estaban tranquilos y seguros de que estaban en las manos del Dios que lo conoce todo, del Dios que lo revela todo, aquel que a nada se le escapa, mi hermano, ni lo pasado, ni lo presente, y conoce incluso, mi hermano, lo que está por venir, conoce el futuro. Medita en esto, hermano, en cómo el carácter omnisciente de tu Dios impacta o repercute en tu vida. Vemos en segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar que Dios ahora va a revelar a través de Daniel, a través de este sueño, va a revelar el carácter omnipotente de Dios. Versos 31 al 45. Vemos aquí cómo Daniel, a través de la revelación del sueño, también revela el carácter omnipotente de Dios. Daniel tuvo este sueño, tuvo esta revelación, se presenta ante el rey, es claro y honesto: yo esto lo tengo no porque nazca de mí o porque sea el más sabio, sino porque vengo de parte de Dios y te revelo este sueño. Y es inquietante el sueño, porque lo que él describe es una gran imagen, ¿cierto? Una estatua, pareciera ser una persona, ¿cierto? Un ser humano, y lo describe de estos distintos elementos. Y acá, mi hermano, hay un amplio debate, una lucha eterna hasta el día de hoy sobre qué significan estos imperios. Y vamos a, con la ayuda del Señor, tratar de descifrarlo, interpretarlo a la luz de la misma palabra. Fíjese lo que Daniel le dice en el verso 33. No, en el verso 31. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Y esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro, oro puro, y su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce.
sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra cortada sin la ayuda de manos golpeó esta estatua. Imagínense, mi hermano, esta imagen tuvo que haber sido terrible. Nabucodonosor en sus sueños mirando, ¿cierto?, esta imagen, esta figura humana, que no era muy común verla, ¿cierto? Una cabeza de oro, parte de bronce, parte de hierro, los pies de barro, algo misterioso. Y para la cultura babilónica, que era una cultura muy animista, donde ellos adoraban a muchos dioses y todo era muy espiritual, él decía, este es un mensaje divino. Yo necesito su interpretación. Yo me acosté declarando y pensando, oh, ¿cómo van a ser los años que vendrán más adelante? Y tuve este sueño. Por lo tanto, es un mensaje divino y yo necesito entender qué significa esta figura. Pero más inquietante aún es cuando aparece esta roca y golpea a los pies a esta estatua y esta estatua empieza a desmoronarse, a desmenuzarse. Qué inquietante, hermanos, esta escena. Y vemos entonces, como ya en los versos 37 al 45, Daniel le da la interpretación de este sueño. Le interpreta lo que quiere decir la cabeza de oro, la parte del bronce, la parte de hierro, los pies de barro y la piedra. ¿Quién es la piedra? Y le declara y le dice, tú, rey Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Eso que tuviste ahí, esa imagen, y la cabeza de esa imagen, eres tú. Es tu reino, Nabucodonosor. Imagínense. Ser cabeza de una imagen implica hartas cosas, ¿cierto? Ser quien domina el cuerpo. Ser quien lidera quizás el cuerpo. Pero además de un símbolo como el oro, que es muy importante comparado al resto de los elementos que estaban descritos ahí en esa figura. Pero lo que hace Daniel es declararle y decir, pero si tú estás ahí como cabeza de oro de esta figura, es solamente por la voluntad y el beneplácito de Dios. Si tú tienes control, Nabucodonosor, de seres humanos, de animales, de bestias, de dominios, de imperios, es porque Dios así lo ha querido. Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos, no lo sé. Pero Dios, porque lo quiso, tú eres la cabeza de esa figura. Y ahora derrumba otra cosa más en el ego de Nabucodonosor. Después de ti, vendrá otro imperio. Vendrá otra nación. Y después de esa nación, vendrá otra nación. Y después de esa tercera nación, vendrá una cuarta nación. O sea, le explica a Nabucodonosor, si tú estás en esta posición es gracias a Dios. Y no a tus dioses, sino al Dios que yo predico. Y además le dice, tu reino no va a ser un reino permanente, definitivo, no, sino que tu reino va a tener un fin, va a tener un punto culmine, y va a terminar y va a llegar otro reino, y ese otro reino va a gobernar. Yo me imagino esta escena, hermano, y me imagino a Arioc, el jefe de los oficiales, que en su mente se tocaba así la cabeza y quizás decía, ya con esto que dijo Daniel, vamos a morir todos. Porque vino este joven, y ahora le dice al rey, rey, tú eres rey, no por tus fuerzas, no por tu ejército, sino porque Dios lo quiso, y además tu reino va a tener un fin. Fíjense. Y ahora preguntémonos, mi hermano, ¿quién o qué cosa motivó a Daniel decir esto? Dios. ¿A quién le tenía más temor Daniel? ¿A Nabucodonosor o a Dios? A Dios. Y Daniel actuó como un siervo de él y no adulteró el mensaje a pesar de las consecuencias, ¿cierto? Sino que va y le da la interpretación de este sueño tal cual como ocurrió. Daniel fue fiel al mensaje, pero fue fiel a su Señor. Y él fue fiel a él porque sabía que Dios era más poderoso que cualquier rey, que cualquier imperio humano. Pero ¿qué hay de la roca, mi hermano? ¿Qué hay de esta roca que va y golpea a esta figura? Yo me imagino que en su mente ya hay cierta interpretación acerca de esta roca. Antes de eso, mis hermanos, estos reinos, estos distintos reinos, en la interpretación de las escrituras a través de consejos, de comentaristas, declaran de que después del imperio de Babilonia vino un segundo imperio, que fue el imperio medo-persa.
Y uno incluso puede ver el libro de Daniel, avanzar hasta al capítulo 6, y se da cuenta que el rey que está ahí es el rey Darío, y es un rey medo-persa. Luego, el tercer reino, o el imperio de esta figura, es el imperio greco-romano. Y como cuarto reino es el imperio de Roma. Tenemos esta figura, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Ahora pregúntese, ¿quién es el que golpea a estos cuatro imperios? ¿Y quién es justamente el que golpea al imperio de Roma? Eso nos da la interpretación de qué es la roca, hermanos. La roca es Cristo. La roca de la imagen de Nabucodonosor es un tipo de Cristo. Y Nabucodonosor lo vio en su sueño, de cómo iba a venir esta roca, iba a impactar en este cuerpo, lo iba a desmenuzar, lo iba a volver polvo por completo. En el libro de Mateo, capítulo 21, versos 42 al 45, encontramos, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere lo desmenuzará. Lo desmenuzará. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Y así, hermano, podríamos hablar de muchos otros versos más, de cómo declaran de que Cristo es esta roca revelada en el sueño de Nabucodonosor y que iba a aplastar a todos los distintos imperios o reinos humanos. ¿Ves la conexión, mi hermano, del reino de Cristo? Cómo iba a llegar a este mundo e iba a derribar los otros imperios. Es lo que la teología denomina como el ya, pero todavía no, ¿cierto? El reino de Cristo ya vino a esta tierra, ¿cierto? Cristo ya se encarnó, ya predicó su mensaje, murió, pero también resucitó. Tenemos el ya, esto ya se cumplió, pero todavía no está completado al 100%. Falta aún. Y ese todavía no es el cumplimiento de su segunda venida, donde el reino de Cristo va a ser, como lo dice Daniel, un reino que no tendrá fin y no será destruido jamás. El libro de Zacarías, capítulo 14, verso 9, nos dice, y esta es una visión futura del reino ya completo. Dice, el Señor será el rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Apocalipsis 21, verso 3 nos dice, oí una potente voz que venía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios, el que habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Tenemos entonces, hermano, por medio de la revelación de la palabra, el cómo va a ser ese reino, esa instauración del reino definitivo, de este reino que no tendrá fin. Ahora piense, mi hermano, nuevamente, ¿cómo repercute esto en nosotros? ¿Qué significa esto en nosotros? De que primero Daniel no tuvo temor en declarar este sueño a Nabucodonosor, porque sabía que su Dios era más poderoso que cualquier otro reino. Pero ¿qué significa para usted, mi hermano, que un día va a venir a reinar Cristo para siempre? Y va a derribar cualquier imperio o fortaleza humana. Es hermoso escucharlo, es hermoso decirlo, animarlo incluso a los demás. Pero hermano, la pregunta es, ¿qué significa eso para mí? Nuevamente, hermano, este atributo de la omnipotencia de Dios nos debiese hacer descansar en Él, confiar en Él, dormir tranquilos por la noche sabiendo de que Dios lo controla absolutamente todo y que no hay nadie más fuerte que Él. No hay un ser humano, no hay rey, no hay imperio, no hay gobierno, no hay pecado más fuerte que nuestro Señor. Yo me acuerdo siempre de esta experiencia. Iba con mi papá caminando por la calle
Yo era muy pequeño, no recuerdo la edad, pero recuerdo que como niño me gustaba meter las manos en la reja de las casas mientras iba caminando. Y en eso, en una casa, salió un perro. Y el perro se me iba a abalanzar sobre mí. Y como venía mi papá al lado, yo no sé cómo, pero me trepé a mi papá. Gritando, papá, papá, ayúdame, papi, ayúdame. Y mi papá obviamente espantó al perro. Y esa misma imagen, hermano, siempre viene a mí cuando pienso en nuestra relación con nuestro Señor. Vivimos nuestra vida tan confiados a veces, tan seguros de nosotros mismos, hasta que aparecen problemas, aflicciones, tentaciones, enfermedades, fracasos. Y es ahí donde nos acordamos de nuestro papá, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Pero fíjese cuán es importante siempre tener presente a nuestro Dios y recordar de que para Él no hay nada imposible. No hay nadie ni nada que se le pueda sujetar, hermano. No hay pecado que se le pueda sujetar a nuestro Padre. No hay compañero de trabajo rebelde, hostigador, que Dios no pueda con él. No hay hijo o hija rebelde que Dios no pueda con él. No hay lucha con nuestra carne que Dios no pueda con nosotros mismos, con nuestras luchas, hermano. De eso se trata cuando nosotros pensamos qué implica que Dios sea un Dios omnipotente. Implica, hermano, que no hay nada con lo cual Dios no pueda vencer. Le invito, hermano, a pensar en eso y declarar como declaró el salmista en el Salmo 56, versos 3 y 4, en el día que temo, ¿qué hago? Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el salmista. Medita en el carácter omnipotente de tu Dios, hermano. Y aunque quizá uno encienda las noticias y diga, estos hombres malvados siguen gobernando, estos hombres malvados siguen a cargo del país, o estos hombres malvados siguen a cargo de las decisiones que también nos repercuten a nosotros. Sí, mi hermano, estamos de acuerdo. El pecado también agota, también cansa, también entristece. Pero ten esperanza, hermano. Imagínate lo esperanzador que tuvo que haber sido para Daniel vivir en Babilonia, pero reconocer que un día va a llegar esa piedra y va a desmenuzar a todo este imperio. Aplica esa misma esperanza ahora para lo que ven nuestros ojos en el mundo, para lo que ven nuestros ojos, la maldad que hay en el mundo, la injusticia que hay, el sufrimiento que hay. Y ten esperanza de que eso un día va a acabar, va a terminar. Y mientras haya tiempo, hay que anunciar de este reino que va a venir y va a destruir a estos otros reinos. En tercer lugar, mis hermanos, vamos a ver, ya como punto final, cómo Nabucodonosor ahora entonces adora al Dios de Daniel y reconoce al Dios de Daniel. ¿Se acuerdan que en un comienzo los sabios dijeron al rey Nabucodonosor en el verso 10, no hay nadie que lo pueda revelar? Bueno, nadie hasta que apareció Dios. Y Dios ciertamente reveló este sueño. Dios tiene la capacidad, hermano, de poder hacerlo. Dios pudo resolver este asunto que era muy complejo. Y el rey Nabucodonosor entendió eso. Lo entendió, lo reconoció. Dice el texto que él se postró, ¿cierto?, con su rostro en señal de humillación. Pensar que tengo todos estos sabios y ninguno pudo. Pensar que tengo no un Dios, sino que tengo distintos dioses y tampoco pudieron darme la revelación de este sueño. Y pensar que vino este joven judío y vino acá y me habló con tanta confianza, con tanta seguridad, sin temor. Y además de eso, acertó en el sueño y me dio una interpretación del sueño. Nabucodonosor tuvo que reconocer eso y decir, bueno, estoy delante del Dios verdadero. Estoy delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y esa actitud de humillación hace entonces que ahora favorezca a Daniel. Daniel nuevamente es bendecido por Dios, ¿cierto? Es puesto en un lugar, en una posición de poder, de decisiones, como parte del consejo del rey. Y fíjese, Daniel nuevamente no deja que el orgullo tome posesión de su corazón, sino que dice, pero rey, una cosa, quisiera que también consideres a mis amigos, aquellos que me ayudaron a orar a Dios. Daniel perfectamente pudo haberse llevado todos los galardones, todas las felicitaciones, todos los aplausos.
Pero nuevamente el carácter humilde de este siervo nos recuerda de que en nuestras oraciones no siempre estamos solos. Y también hay hermanos, familia, padres, madres detrás de nosotros que están orando también por nosotros. Y el rey entonces hace a estos hombres, los bendice y los coloca también en lugares de poder o de decisiones. Dios de manera, hermanos, soberana usa a su pueblo, usa la vida de ustedes, mi hermano, de hijos y de hijas de Él, para bendecir a otras personas, para bendecir naciones, para bendecir trabajo, para bendecir familia, para bendecir a veces amistades. Dios usa a sus hijos para eso. Piensa en la historia de Europa, los países más desarrollados que hay en el mundo. Fue el Evangelio, fue el cristianismo quien movilizó esos gobiernos, movilizó esos países, esas naciones. Piensa en la misma realidad local, Valparaíso. En el año 1900 era una ciudad que estaba envuelta en la prostitución, en la delincuencia, en el alcoholismo. Y fueron las iglesias, los predicadores, el gran avivamiento de 1909, quien hizo que se expandiera aún más el Evangelio. Y es increíble ver cómo se redujo la tasa de delincuencia, de alcoholismo en las calles. Y Dios utiliza a sus hijos para bendecir a las otras personas. Providencialmente Dios así lo hace. Y Dios así lo dispone. Mi hermano, no debemos de perder de vista algo. Nos podemos dejar a veces llevar por la integridad de Daniel, por el carácter de Daniel, pero como decíamos al comienzo, debemos recordar de que hay alguien que motivó eso en Daniel, y ese era su Dios. Daniel creía en un Dios santo y por eso vivía con integridad. Daniel creía en un Dios todopoderoso y por eso vivía con confianza. Daniel creía en un Dios que lo sabe y lo revela todo, por eso Daniel podía descansar. Daniel sabía que creía en un Dios que que gobierna sobre todo y que iba a reinar sobre todos. Por eso Daniel podía estar tranquilo viviendo en Babilonia. Pregunta para nosotros entonces, hermano, ¿cuál es la imagen de Dios que hay en mi mente? ¿Es este Dios santo, este Dios fuerte, este Dios poderoso, este Dios que lo sabe todo y lo gobierna todo? ¿Ese Dios vive en mi mente? ¿Ese es el Dios que gobierna mi mente, gobierna mi corazón? Y aquí es cuando reconocemos, hermano, que entonces mi poca fe, mi poca paciencia, mi poca humildad, mi poca perseverancia, mi poca santidad, se debe a cuán limitado tengo en la imagen de Dios en mi mente. Mientras más yo vea al Dios tal cual como es Él revelado en la Escritura, entonces voy a poder tomar decisiones guiadas por Él. Y voy a poder vivir tranquilamente porque sé quién es mi Dios. En el mundo diplomático o de relaciones internacionales hay un cargo que es muy importante, que es el cargo del embajador. Embajador, embajadora. Y lo que hace esta persona, hermanos, es, dentro de todas sus otras funciones, es poder difundir la cultura de su nación, la cultura de su reino. Llegar a otro país, trabajar ahí, pero él difundir, ¿no es cierto?, la cultura de su país para que quizás muchas más personas lo conozcan, vayan y lo visiten. ¿Y quiénes son los embajadores del reino del Señor? Nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que dar a conocer y revelar este reino de los cielos a este mundo. Nosotros somos quienes debemos anunciar este reino a las demás personas a través del mensaje que ya Dios nos ha dejado, ya Dios nos ha revelado. Somos conscientes de eso, mi hermano, de que tenemos el mayor cargo, la mayor honra, la mayor posición que cualquier ser humano pueda tener. A veces nos preguntamos, hermano, si lo que hago o no tiene sentido. Si donde trabajo o no me hace mejor persona. O si estoy progresando en esto que estoy haciendo o no. Siento que quizá este mundo es tan competitivo que el hecho de que yo no trabaje me hace inferior. O el hecho de que yo trabaje en un cargo inferior me hace más inferior aún. Pero hermano,
quisiera que considerara esto para terminar. Es una cita que justamente leí esta semana. Un día, la reina Victoria, allá en Inglaterra, le dijo al predicador Charles Spurgeon, le dijo, deje su labor pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. Y fíjese lo que él respondió. Le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Para Charles Spurgeon era mucho mejor, mucho más honroso servir en el reino de su Señor. Y luego él le dice a sus estudiantes, si Dios te llamó a servirle, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Mi hermano, medite en que usted es embajador del reino de Cristo. Usted es hijo de este Dios omnisciente, omnipotente y el Dios que lo gobierna y lo controla a todo. Ahora usted lo sabe, usted lo tiene almacenado en su mente. Ahora hay que vivirlo, ahora hay que anunciarlo, hay que predicarlo. Y de eso se trata, hermano, de reconocer que no hay mayor posición, no hay mayor honra, mayor privilegio, mayor responsabilidad que servirle a nuestro Señor. Y ser llamados embajadores del Rey del universo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Agradecemos, Señor, su amor, por darnos de su mensaje, de su palabra, por revelarse a su pueblo, a su iglesia, como el Dios omnisciente, omnipotente y aquel que lo gobierna y lo controla todo, Señor. Gracias, Dios, porque su mensaje nos da confianza, nos da ánimo, nos da valentía incluso de poder seguir predicando su palabra, porque no hay nada ni nadie que pueda contra usted, Señor. Le rogamos que esta palabra nos ayude a perseverar, nos ayude a mantener la calma en momentos de intranquilidad, de preocupación, Señor, sino que podamos ir, al igual que estos jóvenes, a usted en oración, confiando, Señor, de que usted lo puede absolutamente todo, Señor. Bendíganos, Señor, bendiga a su iglesia durante esta semana también, a mis hermanos que están enfermos, a mis hermanos que están quizás pasando por aflicciones, por necesidad. Usted los conoce y también rogamos su bendición para ellos. Le damos las gracias por todo, Señor, y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.